Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Min de Mi Yo Viajando y Disfruta Seúl y hoy os voy a explicar un poquito acerca del tema de alojamiento. La verdad es que encontrar pisos en Corea está bastante complicado, básicamente porque funcionan un poco diferente a otros países que yo conozco. Puede que alguno de vuestros países funcione igual, pero bueno, no es lo mismo, por ejemplo, en España. Entonces se hace un poquito complicado a veces si no tienes conocimientos de coreano, si no conoces a alguien que te pueda ayudar, etc. La verdad es que muchísimas de las personas optan por la opción de irse a un one room, que sería una habitación que lo tiene todo. Básicamente tienes la cocina y el dormitorio en el mismo espacio y simplemente tienes en un cuartito el cuarto de baño, pero todo lo demás está unido. Eso es lo que la mayoría de gente busca porque es una manera de vivir solo en unas casas no tan caras como pueden ser casas de varias habitaciones. También hay como de 1.5 room o algo así, pero obviamente ya sube el precio y la mayoría de gente que viene de forma temporal no quiere llegar a esas cantidades. Es verdad que no es tan caro lo que es la mensualidad. En general, si coges una opción básica, que puede costar a lo mejor 500.000 wones al mes, que pueden ser unos 350 euros, no estoy muy segura, pero más o menos. Entonces, obviamente, lo que es el alquiler es barato. El problema aquí es el depósito. En España, por ejemplo, funcionamos a partir de una fianza de 1 o 2 meses de adelanto. Aquí no. Aquí las fianzas normalmente, sí que hay opciones así, pero es raro. La mayoría de las opciones son depósitos de millones de wones, que pueden ser de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros para arriba. O sea, realmente es lo normal. Entonces, claro, es un depósito muy grande de forma inicial, que aunque se te devuelva, para las personas que vienen de forma tan temporal, seguramente han ahorrado ese dinero para poder disponer de ese dinero mientras están aquí. Que es verdad que seguramente vas a tener que pagar los extras de comunidades, gastos, etcétera. Obviamente eso aparte de lo que es el alquiler, pero al final obviamente el alquiler en sí no es tan caro y es el depósito inicial. Esa es como la opción así como más sencilla, que en este caso buscarlo desde España o desde vuestro país no sería la mejor opción, sino que lo mejor es ir a una inmobiliaria de aquí, a un real estate, que está llenísimo por todos los barrios, pero repleto. Entonces ellos directamente os llevan a las diferentes casas, os explican, o sea, cuando tú entras simplemente te preguntan qué es lo que quieres, porque a lo mejor tú tienes algo que es sí o sí tiene que estar, el resto me da igual, pero tiene que tener ventana, que suelen ser más caros, por ejemplo, cosas así. Entonces ellos ya buscan dependiendo de vuestros requisitos. En este caso creo que en las propias páginas de Working Holiday de las embajadas hay un listado de real estates que hablan inglés. Entonces es mucho más sencillo si simplemente vais a algunas de las que ya os propone la propia embajada, consulado, etc. Eso es muchísimo más sencillo. La otra opción, que es por la que me he decantado yo y que al final me ha parecido muchísimo más sencillo y por eso he decidido no moverme, es alquilar un Airbnb al principio. Esto es un Goshtel, que es como, es como un Goshiwon, que aquí son edificios donde están una habitación al lado de la otra. Son habitaciones pequeñas, algunas tienen baño, otras no. Y luego simplemente compartes otros espacios, como puede ser cocina, por ejemplo. Entonces no lo tienes todo dentro de tu habitación, sino que tienes que compartir, pero no es un piso compartido como lo que nosotros conocemos al menos en España, sino que son habitaciones privadas compartiendo otra cosa. Entonces yo en un principio alquilé solamente un mes porque me iba a ir a otro sitio a partir de ahí, pero al final preferí quedarme. Estaba bastante cómoda aquí, me gustaba muchísimo más la ubicación, etcétera, que lo que yo iba a mirar. Entonces al final decidí no moverme y lo único que hice yo es hablar con mi casera y decirle si podía pagarle ya una vez aquí en wones, ya fuese transferencia. Aquí normalmente vas al banco y haces un depósito
Entonces, bueno, pues yo le pregunté si la habitación estaría disponible para más tiempo y ya pagándole mensualmente normal en wones. Que esa es la diferencia. En Airbnb siempre te cobran un extra porque es la fee de Airbnb, ¿no? Entonces yo solamente pagué un mes a través de Airbnb y el resto ya se lo estoy pagando directamente a la casera. Y depende de cuál escojas, porque también depende de cómo esté la vivienda, pueden haber diferentes tipos, más grandes, más pequeños, con baño dentro, sin baño, con ventana, sin ventana, etcétera. Entonces esto hace que el precio varíe. Y otra cosa también positiva, en la mayoría de Goshi Ones, aunque sé que no es lo mismo en todos, al menos en este que es más Goshitel sí que lo hacen y sé que en otros también, en la parte que compartes en la cocina, tienen arroz en la arrocera. Hay algunos que tienen kimchi, en mi caso no tenemos kimchi, pero sí tenemos el arroz y tenemos ramen gratuito. Eso está ahí, lo puedes coger siempre que quieras. Entonces, bueno, te puedes ahorrar bastantes comidas comiendo con cosas de aquí. Y bueno, aparte, pues suelen tener como los purificadores de agua para que no tengas que gastar comprando botellas, por ejemplo. Tienen productos de limpieza, más, bueno, la aspiradora, cosas así, que puedes usarla. Después está la parte de lavandería. Esto sí que creo que puede ser más diferente. No creo que todos los Goshi Ones tengan lavandería, porque al final son muchas habitaciones y si en el espacio de la lavandería pueden aprovechar y poner otra habitación, pues es bastante probable que lo hagan. Pero en mi caso, por ejemplo, que tenemos lavandería, tanto los lavados como el detergente como el suavizante están incluidos en el precio. Entonces, pues también es algo que ya no me gasto. Sí que es verdad que esto ya a lo mejor ya no es tan típico. En mi caso yo tengo hasta incluidos el champú, suavizante y gel. Esto ya no es tan típico, pero bueno, sí que se puede encontrar. Y esto sí que lo he visto en ciertos lugares, aunque no en todos. Yo tengo mi tele propia y también mi router de Wi-Fi propio. Entonces, bueno, obviamente al final, bueno, y tengo nevera en la habitación, que eso en una casa compartida seguramente no sería posible. Sí, obviamente si tienes tu propia casa, pues sí, pero si estás en compartido es bastante improbable que tengas nevera en tu habitación. Entonces, pues bueno, sí, en mi caso yo tuve suerte de que conseguí a no tan mal precio una de las habitaciones más grandes de este edificio. O sea, todo el pasillo tiene el mismo tamaño, pero quedaba una habitación de este pasillo. Y en mi caso yo tengo baño, tengo ventana, tengo eso, la nevera, tele, wifi. Entonces, la verdad que está bastante bien. El precio que yo pago son 550.000 wones al mes, que son como unos 400 euros. Entonces al final, bueno, pues eso, 400 euros por todo lo que me incluye, teniendo también pues esas cosas gratuitas de la parte de lavandería, la parte de cocina o la parte de ducha. La verdad es que al final me compensa sin tener que pagar luego este depósito. Entonces para mí es muchísimo mejor y además realmente en el momento que tienes que pedir tu permiso de residente tienes que entregar el sitio donde tú estás viviendo y los caseros te lo entregan, te dan su documentación, etcétera, para que se pueda constatar de que ellos son los dueños de las habitaciones y tal y cual. Entonces realmente está muy bien. Obviamente luego la suerte que tengas con tus caseros es diferente y yo he de decir que la casera de aquí realmente es muy maja, siempre saluda. Si tienes paquetes y de repente te veas recogido tu paquete o si tienes cartas te las deja aquí. En mi caso, por ejemplo, cuando llegué, que aún no habían puesto la calefacción fuerte, yo tenía frío, me prestó una manta eléctrica. Aquí tengo un ventilador porque en verano hace calor. O sea, realmente creo que está bastante bien sin tener que yo añadir otros gastos, preocuparme por otras cosas, preocuparme por gastos de agua, de luz, de lo que sea, porque al final está todo incluido y pues bueno, el dinero del depósito lo puedo aprovechar para mis gastos aquí. Entonces, para mí realmente es buena opción si eres capaz de estar en sitios reducidos. Si no eres capaz, es mejor que te gastes más, que te gastes el depósito y que busques un one room en el que puedas estar tú, teniendo tú, que será reducido, pero obviamente ya es el doble de esto. Entonces, pues bueno, también depende de dónde te quedes, obviamente. Cada barrio tiene sus precios, pero es eso, tienes que sopesar muchísimos pros y contras. La parte económica para mí creo que es bastante importante en la parte del alquiler de casas o sitios en Corea. Así que bueno, creo que es lo primero a pensar y luego pues ya
lo que quieras que tengan esos sitios y ya pues puedes decidir si realmente prefieres gastarte el depósito y estar en un one room o ahorrártelo y empezar estando en Airbnb, luego cambiarte o simplemente cuando ya estés aquí buscar algún Goshewon, Goshitel, que ellos, bueno, los caseros te enseñan las habitaciones y te convence te quedes y ya está. Luego sé que también existen como Goshewons, pero como más de alto standing, que obviamente pues bueno, son bastante más caros. Te puede costar el doble tu habitación y a lo mejor es del mismo tamaño que un Goshewon, así que para mí no vale la pena, pero sí que es verdad que a lo mejor tienen muchísimas mejores instalaciones. Porque hay algunos que tienen incluso como gimnasios y cosas todo dentro del edificio, entonces pues bueno, como os digo, hay que sopesar muchísimas cosas. Entonces eso, al final es simplemente como en cualquier sitio, sopesar los pros y los contras de los diferentes sitios, tener cosas miradas desde casa si es que, por ejemplo, podéis encontrar algún Goshewon que os guste por Airbnb, luego simplemente o podéis seguir pagando por Airbnb si os parece que el precio está correcto y es mucho más fácil, obviamente, pues simplemente os cobra y no tenéis que hacer absolutamente nada, obviamente es muchísimo más fácil, o simplemente alargar la estancia directamente hablando con los caseros. Y si no, ya directamente, bueno, pues con un one room a través de agencia, firmando el contrato de normalmente un año, piden un año normalmente. Y ya está, esto realmente serían como las opciones más sencillas, también como más económicas, quitando el depósito que nos lleva de cabeza a todos los extranjeros, porque aquí están acostumbrados, pero nosotros no. Y nada, creo que eso es lo más importante. Así que si al final me he dejado algo, que seguro que sí, y os entra alguna duda, me la dejáis aquí abajo en los comentarios y yo os responderé si es algo así cortito con un comentario y si no, pues intentaré hacer otro vídeo explicando eso que me hayáis preguntado. Así que bueno, espero que este vídeo sea útil, que podáis usarlo si es que vais a venir a Corea, ya sea con la Working Holiday, que es con el visado que estoy yo, o con otros visados. Sí que es verdad que si venís como estudiantes seguramente podéis mirar residencias en las universidades, mucho más sencillo, pero si no, pues bueno, estas son las opciones más típicas que podéis encontrar aquí en Seúl principalmente. En otras partes seguramente los pisos son más baratos, así que podéis directamente ir por esa opción. Así que bueno, espero que os sea útil y lo dicho, aquí tenéis los comentarios para lo que sea. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!